Para alimentar el inversor es necesario generar un circuito que nos provea de tensión constante. Sin embargo, solo tenemos de una alimentación senoidal con 120 voltios RMS a 50 Hz. Por lo tanto, se necesita un circuito rectificador. El funcionamiento es el siguiente: un transformador que reduzca la tensión a 24 voltios RMS. Esto nos generará una tensión de línea rectificada de aproximadamente unos 34 voltios. Procede un cuadro de diodos o rectificador de puente completo y un capacitor para reducir el rizado. Al simularlo, podemos ver 120 voltios de entrada. En estado permanente esto se estabilizará a 24 voltios y este a 33. Bien, ahora vamos a ver el circuito rectificador para alimentar los circuitos de control. Comenzamos con la fuente de alimentación senoidal de 120 voltios RMS a 50 Hz. La transformamos y tendremos una tensión de 12 voltios RMS entre cada devanado secundario. Procedimos a hacer un cuadro de diodos que nos dará una tensión total de 24 voltios entre esta línea y esta línea. Sin embargo, como está referenciado a la línea media, tendremos 12 voltios RMS entre esta línea. Utilizamos un regulador para mantener una tensión constante a la salida. Esto es posible ya que el circuito de alimentación no requiere tanta potencia. Y cuando lo simulemos, tendremos una tensión estable de entre 11.8 y 12 voltios. Cabe resaltar que más adelante tendremos que usar fuentes ideales para alimentar el inversor que simulen este comportamiento por dificultades en los recursos de computación. A continuación se muestra el funcionamiento del circuito de modulación SPWM. Muy bien, la primera etapa consiste en la generación de una señal de referencia y una portadora. Para este caso se utilizó el circuito integrado ICL8038, ya que ese es un generador de señales de alta precisión. Entonces, uno de los requerimientos del proyecto era generar una señal de portadora de 19.980 Hz. Por lo tanto, al configurar los valores de la resistencia y el capacitor que se encuentra por acá, se pudo configurar la frecuencia de la siguiente manera. Acá tenemos la señal triangular a la salida del circuito. En este caso la señal tiene una amplitud de 4 voltios y tiene una frecuencia de, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 divisiones aproximadamente y está a 10 microsegundos por división. Por lo tanto, cumple con el requerimiento de la frecuencia solicitada. Lo mismo sucede para la señal senoidal, que es la señal de referencia. Para la señal de referencia, lo único cambio que tenemos que hacer es modificar de diferente manera las valores de la resistencia y del capacitor para obtener la frecuencia deseada. En este caso, cabe destacar de que estamos utilizando dos circuitos, un ICL8038 para la señal triangular y otro para la señal senoidal. Eso debido a que tienen frecuencias distintas. Entonces, vamos a ver la señal senoidal que sale acá. Como ven, tenemos una señal senoidal y tiene una amplitud de 1, 2, 3 voltios y tiene una frecuencia de, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2 milisegundos por división tenemos aproximadamente 16 milisegundos, cumpliendo con el periodo solicitado. Ahora bien, también de acá vamos a obtener una señal cuadrada, la cual será de utilidad cuando hagamos la modulación unipolar de alta y baja frecuencia. Entonces, en este caso vamos a mostrar la señal cuadrada que va a tener la misma frecuencia que la señal senoidal, Entonces vamos a apagar este canal de acá y vamos a activar el otro. Como se puede observar, tenemos una señal cuadrada que tiene el mismo periodo que la señal senoidal. Entonces, en este caso, la amplitud de esa señal es de 5, 10, 12 voltios. En este caso es la alimentación. Muy bien. Acá hablaremos acerca del índice de modulación y
de los comparadores respectivos que envían la señal hacia los dispositivos de potencia del puente inversor. Entonces, en este caso va a ser la aclaración que acá tenemos una representación de la señal triangular de 19.980 Hz. Esto debido a que las computadoras que poseemos no tienen los requerimientos suficientes para poder simular el circuito acoplado en su totalidad, por lo cual fue necesario seccionar partes del circuito y analizarlas por separado. Muy bien, entonces en este caso tenemos la señal triangular por acá y la señal senoidal por acá. Existe una relación entre la señal de alimentación del puente inversor y la salida que tiene este puente. Es el índice de modulación. Como el índice de modulación en este caso está entre 0 y 1, es necesario acoplar o modular, mejor dicho, las señales de referencia y portadora a esa misma relación para que a la señal de salida del puente inversor tenga la tensión deseada. Por lo tanto, en este caso se decidió modular la señal senoidal debido a que posee una frecuencia menor. Por lo tanto, es más fácil para los dispositivos modular esa señal. Entonces, en este caso, se acopló la resistencia, se dimensionó la resistencia de tal manera que acá tenemos la señal ya modulada y en este caso se la mantuvimos igual. Entonces, ahora pasamos a la etapa de los comparadores. Este comparador lo que va a hacer es comparar cuando la señal senoidal sea mayor que la señal triangular. Entonces, cuando eso se cumpla, él va a enviar un pulso en alto, un pulso en el valor de la alimentación positiva. Cuando la triangular sea mayor que la senoidal, va a enviar un pulso en bajo, o sea, la tensión negativa de la alimentación del amplificador. Entonces, en este caso, como únicamente nos interesa que estén los pulsos en alto, y luego en cero, para hacer referencia cuando se cumple la condición contraria que queremos analizar, se colocó un diodo rectificador, en este caso un diodo Schottky, para la alta conmutación. Entonces se coloca el diodo y lo que me genera es solamente pulsos positivos y en cero. Entonces, como la modulación bipolar toma la señal de salida de esta para dos MOSFETs, en este caso, ocupamos una señal que sea lo contrario de esta para el control de los otros dos MOSFETs. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue tomar esta señal de salida antes de la rectificación y enviarla hacia un inversor. En este caso, la relación de las resistencias es de 1, por lo cual él no tiene una ganancia, no amplifica ni reduce la señal, únicamente la invierte. Entonces, ahora los pulsos que están en alto van a estar en bajo, en la tensión negativa, y los pulsos que están en bajo van a estar en alto. Se rectifica igual para obtener el mismo resultado de que los pulsos que están por encima de 0 salgan positivos con su respectivo valor y los puntos que estén menores a 0 salgan en 0. Entonces ahora se va a realizar la simulación del circuito para verificar esto. Como podemos observar, acá le tenemos aplicado un offset. Sin embargo, vemos de que cuando una está en alto, la otra está en bajo. Y va variando su ciclo de trabajo. Esto debido a que como estamos comparando la señal triangular con la senoidal en diferentes puntos, el tiempo que está en alto y está en bajo va a ir variando. Entonces, nada más para verificar acá, vamos a colocar una encima de otra. Pueden ver, está en 0. Y por acá también. Entonces vemos de que se cumple el requerimiento de la modulación bipolar. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la modulación unipolar. En este caso, tenemos la misma parte inicial de la modulación bipolar, o sea, tenemos un amplificador que se encarga de reducir la amplitud de la tensión senoidal para que cumpla con el índice de modulación requerido por el circuito, por el puente. Pero ahora lo que vamos a hacer es agregar una etapa más. En este caso va a ser únicamente un amplificador inversor. En este caso va a tener una ganancia de 1, o sea, no va a amplificar la señal, únicamente la va a invertir. ¿Eso por qué? Porque para la modulación unipolar necesitamos la señal de referencia positiva y la señal de referencia invertida, o sea, desplazada a 180 grados. Por lo tanto, como aquí teníamos un inversor, le invierte. Este es un amplificador inversor también. Y luego la volvemos a invertir para que me dé la señal positiva, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos igual la primera parte del circuito de la modulación bipolar. O sea, es la misma terminal, las mismas salidas.
Lo que pasa ahora es que agregamos una etapa igual, pero en lugar de comparar la señal senoidal y la triangular, comparamos la señal senoidal negativa y la triangular. Hacemos las mismas comparaciones, ¿verdad? Y hacemos el mismo procedimiento con el diodo rectificador, que tenemos por acá el Schottky, los dos, y el inversor por acá. Y la salida la tomamos por acá. Aquí está la salida del MOSFET 1, del 2, del 3 y del 4. Vamos a simular el circuito para verificar que el correcto funcionamiento de esto. Y como se puede observar, tenemos las distintas secuencias de conmutación. Tenemos por acá el interruptor 1, que podemos ver que es un espejo de ese que tenemos por acá. Que ven que cuando este está en alto, este está en bajo, y cuando este está en bajo, este está en alto. O sea, el S1 y S4 son un espejo. Y tenemos la señal S2 y S3, que entre ellas también son un espejo. Cuando ya está en alto, aquí está en bajo, y cuando está en bajo, aquí está en alto. Como podemos observar también, la señal se centra en la redundancia, en el centro de las señales. Quiere decir de que la modulación se está haciendo de manera adecuada y que se está cumpliendo con la secuencia correcta de la modulación unipolar. Para finalizar con la parte de modulación y control, se hablará de la modulación unipolar de alta y baja frecuencia. Muy bien, para este caso tenemos que utilizar la señal cuadrada que obtuvimos del generador de funciones descrito en el inicio de esta sección, debido a que necesitamos hacerle un offset a la señal triangular para poder tener la modulación de manera adecuada. Para esto, como teníamos una señal que iba de 12 a menos 12, necesitamos hacerla una modulación de esta amplitud para reducirla a 4 y 4, debido a que esta es la mitad de la tensión pico-pico de la señal triangular. Entonces, teniendo esto, hacemos un inversor, un amplificador con ganancia e inversora. Tenemos la salida de este, que ya va a estar de 4 menos 4. Luego lo que tenemos es la señal triangular que viene de acá y le vamos a sumar ese offset. Entonces la señal triangular le sumamos el offset y vamos a tener a la salida una señal triangular con su respectivo offset, que va positiva de 0 a su pico máximo, de pico a pico, positivo, y luego pasa a negativo, positivo y negativo. Ahora lo que vamos a hacer es a modular la señal senoidal. En este caso también se hace la modulación respectiva y luego se vuelve a invertir para tener la señal como se tenía inicialmente, solo que con una amplitud distinta. Después de eso lo que hacemos es hacer la comparación. Cuando la senoidal es mayor que la triangular, envía la señal al interruptor S1, se rectifica aquí para omitir la parte negativa de la comparación, de la señal de salida de esto. Y cuando es el caso contrario, la salida va a S4. En este caso se invierte porque es la misma relación, solo que invertida, y se saca al interruptor 4. En el caso de los conmutadores de baja frecuencia, tenemos esto que está por acá. Él va a estar en alto cuando la senoidal esté positiva y va a bajar cuando está en negativa, el interruptor S2. Por lo tanto, es lo mismo que tomar el offset. Si nosotros tomamos el offset, que calculamos anteriormente, él viene positivo y negativo a la frecuencia de la señal de referencia, en este caso la senoidal, que es de 60 Hz. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es rectificarla para que omita las partes negativas, y a la otra señal del otro interruptor la invertimos y la rectificamos de igual manera. Entonces vamos a comprobar el funcionamiento de esa sección. Vamos a analizarlas por aparte. Esas son las de alta frecuencia. Se puede observar cuando el interruptor 4 está en alto, el 1 está en bajo, cumpliendo con el requerimiento, y cuando sea el caso contrario, se invierte. Entonces aquí estamos viendo de que el ancho del pulso va variando en función de cómo se dé la relación de la comparación por acá. Ahora bien, si vemos la señal de baja frecuencia, vemos de que ella está en alto en ese punto, mientras el otro está en bajo. Entonces cuando esta sube, esta baja. Y en este caso está a la frecuencia de la señal de referencia. En este caso, si tenemos 5 milisegundos por división, tenemos 5. Y por aquí tendríamos aproximadamente 8. Lo mismo para este caso. Entonces, como se puede observar por acá, el circuito cumple con el funcionamiento esperado. Por lo tanto, el control para los MOSFETs en la modulación unipolar de alta y baja frecuencia también cumple con lo requerido. Ahora vamos a ver cómo es la interfaz de potencia de los sistemas, cuyo propósito es aislar el sistema de control del sistema de potencia. Esta señal simula el comportamiento de los pulsos de control.
Entonces cuando se vuelve positivo, el transistor se enciende y genera una división de tensión en estas resistencias. Por lo tanto, entre este nodo azul y el source va a haber una tensión de 10 voltios. Pero si se ve, la tensión que importa en un MOSFET tipo P es gate menos el source. Por lo tanto, habría menos 10 desde el punto de vista del gate. Entonces, lo importante es que se genere este pulso. Como se puede ver, este pulso es el de la fuente y este es el que se genera en el gate y source. Como hasta 5 voltios por división, se generan menos 10. Y cuando está apagado, este también. Entonces el funcionamiento es óptimo. Luego está el funcionamiento de los MOSFET tipo N. Este es el siguiente. Hay que procurar mantener la lógica positiva y mantener los requerimientos de frecuencia. Por lo tanto, se utiliza un optoacople de alta frecuencia, llamado 6N136. Esta fuente simula de nuevo el pulso y vamos a ver cómo es su funcionamiento. De nuevo, un pulso positivo implica un pulso positivo, pero a otra mayor tensión que polariza el MOSFET. En este caso, la tensión sí tiene que ser positiva y cuando está apagado, la tensión es negativa. A continuación se explicará el bloque de potencia del inversor. La topología empleada para la solución de este problema fue la conocida como un puente H o un puente de onda, como pueden ver en la pantalla. ¿Cómo funciona este puente H? Funciona mediante la utilización de dos MOSFET tipo P y un par de MOSFET tipo N en la parte inferior. Y estos se conmutan por pares. Siempre están encendidos, ya sea S1 y S2 o S3 y S4. Cuando S3 y S4 están abiertos y S1 y S2 están apagados, la corriente toma la dirección vista en la pantalla. Ingresa por acá poniendo la carga en esta polaridad y finalmente llega a 0. Cuando se realiza la siguiente conmutación y pasa S3 y S4 a estar cerrados y S1 y S2 a estar abiertos, la corriente toma la siguiente dirección, colocando la carga en una polaridad contraria. Por eso, cuando uno realiza una inversión por medio de esta topología, la tensión VAB o la tensión en la carga puede tener tres valores posibles, ya sea 0 voltios más VCD 33 o menos VCD 33. Cabe la pena resaltar que en este proyecto se decidió que para la activación de los 4 MOSFET se iba a utilizar lógica positiva. Para los diodos, para los MOSFET tipo N, esto no es un problema, ya que los MOSFET tipo N se activan con una polaridad positiva desde su compuerta source hasta su gate. Y aquí en la tierra siempre va a estar 0 y aquí puede estar ya sea 0 o 5. Cuando esté un 0 se encontrará apagado y cuando esté un 5 superará su V threshold y se activará y podrá conducir. El problema es en los diodos tipo P, ya que estos se activan con una tensión negativa y ninguna de sus pastillas se encuentra referenciada a tierra. Entonces, ¿cómo se hizo para que estos funcionaran con una lógica positiva? Se aplicó este sistema de un switch con un BJT. Entonces, cuando él tiene 0, este BJT no conduce, por ende, por aquí no pasa corriente. Si por aquí no pasa corriente, esta tensión de acá, 0. Entonces, toda la caída de tensión de esta ruta es recibida por el BJT. Ahora sí, cuando recibe un 5, BJT conduce, permitiendo que pase corriente por acá, creando una diferencia potencial negativa
entre las patillas, permitiendo que el MOSFET tipo P conduzca. Ahora nos vamos a trasladar a la simulación para confirmar el funcionamiento de esto. Como pueden ver acá, la simulación solo posee el elemento del inversor, no posee las demás partes del proyecto, debido a que por limitaciones computacionales no se puede hacer. Las señales son creadas de forma ideal mediante estos comparadores ideales. El sistema de la creación de los PWM para activar los MOSFET ya fue explicado en otra sección, entonces aquí solo se realizaron de forma ideal, y la señal rectificada también fue idealizada mediante una fuente de CD de 33 voltios. Ahora vamos a correr la simulación y vamos a ver el osciloscopio que mide VAB. Aquí podemos ver que la señal senoidal se forma. ¿Y por qué no tiene una forma de una senoidal pura? Esto se debe a que en esta etapa del proyecto la señal aún posee un alto contenido de armónicos. Y para eliminar este contenido de armónicos es necesario un filtro LC que se explicará en una sección próxima. Ahora se proseguirá con la explicación del bloque del transformador elevador y filtro LC. Las entradas VA y VB son las señales recibidas desde el inversor de puente completo explicado en la sección anterior. El transformador de 1 a 10 es un transformador ideal por bien de la simulación, pero en la vida real sería un transformador con derivación central VAB. Se conectaría en la derivación central y una de las terminales para que ésta se ampliara al devanado principal a una por 10. El diseño del filtro LC elegido fue un filtro LC resonante serie paralelo. Esto debido a que si solo contiene una bobina en la rama en serie, esta le quita una gran tensión a la carga que será conectada en paralelo con los elementos. Y si solo tiene un capacitor en vez de esta combinación capacitor-inductor, en el momento del armónico principal, en este caso los 60 Hz, este le quitará una gran parte de la corriente. Por eso se eligió esta configuración, la cual es la más indicada. Ahora vamos a correr la simulación para comprobar el funcionamiento. Aquí con el osciloscopio podemos ver la tensión que le llegaría a la carga. Al final podemos ver que prácticamente es una senoidal perfecta con unos 177 voltios pico, lo cual es un valor muy cercano. Y podemos también verificar la distorsión armónica total, la cual es de un 7.68%. Esto sería todo para esta.